Se lo anticipábamos antes de la pausa y es momento de entrar en contacto mediante videollamada con un veterano de Malvinas. Nosotros también tenemos el orgullo y el placer de decir que fue nuestro compañero aquí en nuestra casa, en Radio Nordeste, en el Grupo Linke. Estoy hablando de Esteban Godoy, veterano de Malvinas, compañero, gran persona que va a hablar con nosotros y nos va a brindar detalles respecto a esta última información de que se conocieron las nominaciones de dos excombatientes de Malvinas, uno por el lado de Argentina y el coronel Geoffrey Cardoso por el lado de Gran Bretaña. Por eso ya lo saludamos, le damos la bienvenida y empezamos a conocer esta historia que tendrá mucho para hablar en los próximos meses. Esteban, ¿cómo le va? Buenas noches, un placer. Buenas noches, Nuria, buenas noches, Guido, un gusto estar con ustedes, un cariño y un saludo, por supuesto, a toda la teleaudiencia. ¿Cómo estás y cómo tomaron? La primera pregunta es ¿cómo tomaron ustedes esta noticia, ¿no? Teniendo en cuenta de que la guerra de Malvinas es una guerra que quizás al mundo o el mundo no le dio el valor que realmente tiene, tanto en lo político como también en lo humanitario, por todo lo que ustedes vivieron. Bueno, para nosotros realmente es muy... Antes de la pausa y es momento, se lo anticipábamos, momento de entrar en contacto con un veterano de Malvinas mediante videollamada. Malvinas, nosotros también tenemos el orgullo y el placer de decir que fue nuestro compañero aquí en nuestra casa, en Radio Nordeste, en el Grupo Linke. Estoy hablando de Esteban Godoy, veterano de Malvinas, compañero, gran persona que nos va a brindar detalles respecto a esta última información. Conocieron las nominaciones de dos ex... Por ignorancia, por falta de interés, lo que fue la gesta de Malvinas. Y en esta oportunidad, por supuesto, como te decía, estamos gratificados, celebramos esto. Primero porque ha sido un trabajo, de alguna manera, esta organización internacional ha tenido en cuenta este trabajo descomunal que han realizado muchos excombatientes con el camarada Julio Aro a la cabeza. Así que para nosotros, por supuesto, es motivo de, no voy a decir felicidad, teniendo en cuenta el contexto, pero sí es gratificante que desde otras naciones y aquellos que realmente tienen la potestad de poder hacerlo se hayan fijado en esto. Y así que, bueno, por supuesto, vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de todo esto y fundamentalmente cuando llegue el momento de la votación, ver, a ver cómo quedamos, ¿no? Esteban, para ponerle en contexto a la gente, ¿no? Julio Aro es el argentino que estuvo muy a la cabeza con todo lo que tiene que ver con la campaña que se llevó para el reconocimiento de los ADNs de los caídos argentinos que están en Malvinas, y Geoffrey Cardoso es el coronel que recibió la orden de los altos mandos británicos allá por diciembre del 83, enero del 84, de buscar los cuerpos por todo el territorio de Malvinas de los argentinos, identificarlos y enterrarlos, y de él y de su gente es que sale la famosa y conocida frase que dice soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Efectivamente, sí. El coronel el coronel retirado ya, Geoffrey Cardoso, llega a las Islas Malvinas y le encomiendan una tarea que realmente ha sido muy dura, crear nada más y nada menos que un cementerio para todos los soldados argentinos cuyos cuerpos yacían en las islas. Para poner un poquito de contexto, les cuento que en ese lugar, ahí en el Istmo de Darwin, donde está el cementerio, ahí había solamente 47 cadáveres de soldados argentinos, naturalmente sin identificar, que fueron los que cayeron en el combate de Pradera del Ganso, que está allí muy cerca de Puerto Darwin, ahí, y muy cerca de donde está el cementerio. Después las autoridades británicas determinaron que todos los cuerpos que yacían en toda la extensión de la isla fueran sepultados en ese lugar. Fueron sepultados, por supuesto, sin identificación. Lo que sí sucedió es que el coronel Geoffrey Cardoso, con muy buen tino, fue juntando todos los elementos que tuvo a mano de los soldados, con el afán justamente de en algún momento poder identificarlos.
Un soldado naturalmente con una mirada cortoplacista y de medio plazo, porque sabía que esto podía llegar a pasar. Eso por el lado de Geoffrey Cardoso. Y Julio Aro, sí, Guido. Sí, no, sí, te estamos escuchando, continúa. No, te decía que, bueno, cuando Julio Aro, en oportunidad de visitar las Islas Malvinas, él llega al cementerio y se encuentra con 122 cruces que tenía justamente una inscripción que no de ninguna manera ponía el nombre del soldado, sino soldado argentino solo conocido por Dios. Con un profundo pesar, él se prometió a sí mismo poder trabajar para identificar a estos soldados. Y así comienza esta tarea que fue titánica, realmente fue titánica. Cuando él se comunica con otros dos amigos de ahí de la zona de Mar del Plata, de donde es Julio Aro, ahí empiezan a trabajar y acá aparece en escena una colega prestigiosa nuestra, María Laura Viñolo, que fue una periodista corresponsal de un medio importante argentino en Inglaterra durante muchos años. Ella de alguna manera canaliza esta inquietud con un ex combatiente británico, con Tony Davies, que era un hombre que había perdido inclusive una pierna en el conflicto. A partir de ahí comienzan a trabajar y aparece la gran oportunidad que fue la visita de Roger Waters cuando vino hacia la Argentina. Así que a través de María Laura Viñolo le hacen llegar esta inquietud a Roger Waters y le piden primero le preguntan si está de acuerdo con esta causa, con esto de tratar de identificar a los soldados, y paralelamente si él podía interceder de alguna manera. Con muchísimo gusto Roger Waters, que es conocidísimo por todo el mundo y particularmente por la gente un poco mayor, él se compromete y cuando llega al país visita a la presidenta en ese momento, a Cristina Fernández, le transmite esta inquietud y a partir de ahí se ponen de acuerdo y comienzan a trabajar. Fueron juntando todos los elementos necesarios. En esto también interviene la Cruz Roja Internacional, las Naciones Unidas, todos estos organismos que realmente tienen muchísimo peso en el orden internacional, y a partir de allí comienza entonces ese trabajo de hormiga que significó como primera medida tratar de hacerse de un banco de ADN de los familiares de los caídos en combate para poder comenzar con este trabajo de identificación. Hasta ahí, Guido, no sé si quedó más o menos Vamos, claro. perfecto, exactamente. Ese trabajo es un trabajo del banco de ADN que se creó en la Argentina, que obligó a quienes estaban detrás de esta tarea a ir prácticamente pueblo por pueblo, provincia por provincia, un trabajo realmente muy sacrificado y costoso para lograr obtener el banco de ADN y después pasar a la siguiente etapa, que es la de la identificación de los 122 cuerpos. Efectivamente, sí. Al día de hoy todavía quedan 7 cuerpos sin identificar, pero se está trabajando y con la esperanza de llegar en poco tiempo a conocer la identidad de esas 7 personas. Y detrás de esto hay una historia incluso un poco triste, porque la primera persona, una señora de 80 años, Elma, que era una señora Elma, madre del soldado Gavino Ruiz Díaz de Corrientes, de Colonia Pando de Corrientes. ¿Y por qué llegan a esta mujer? Porque entre todo ese material que le dieron en la oportunidad de viajar a Inglaterra por primera vez de Julio Aro y sus compañeros, entrevistarse con este primer excombatiente, Tony Davies, a partir de ahí se une a ellos Geoffrey Cardoso sin identificarse como excombatiente británico, los acompaña por todos lados y cuando se venían le entrega un montón de material a Julio Aro y a sus compañeros. Cuando llegan al país realizan, estaba todo en inglés, con lo cual lo pasaron todo al español y ahí hubo un dato que fue llamativo. Ese dato era un número
que a prima facie indicaba que era un número de documento, así que, y decía eso y Corrientes, con lo cual ahí se facilitó las cosas y llegaron a la identidad de Gabino Ruiz Díaz. A partir de ahí visitaron a su madre en Colonia Pando, en Corrientes, le explicaron a esta señora cuál era la idea, y a partir de ahí esta señora, naturalmente, en el afán de conocer realmente y de darle una sepultura digna a su hijo, accedió para sacarse sangre y poder... Fue la primera persona que donó sangre para tener el ADN. Y a partir de ahí comienza el trabajo. También estuvo involucrado el Papa Francisco, que por supuesto también estuvo de acuerdo, y de hecho le dijo a Julio Aro y a sus compañeros, todo el mundo tiene derecho a tener una identidad, con lo cual bueno, eso mostró que estaba en un total de acuerdo. Y a partir de ahí comienza el trabajo denodado de visitar casi todo el país a los familiares de excombatientes para pedirles que donen un poquito de sangre para poder establecer un banco de ADN, y a partir de ahí sí comenzó este trabajo que realmente arribó a esto, que es 115 ya personas que están debidamente identificadas. Entre esas 115 hay que resaltar y recordar que está Celso Alegre, que es un soldado chaqueño de la comunidad Cuom, que fue justamente identificado dentro de esas 122 tumbas que había en Darwin, y que ahora se sabe que falleció allí en Malvinas, y que su padre tiene una historia muy linda que la pueden encontrar en internet, que es la de que arrió la bandera argentina cada uno de los días hasta el día de su muerte. La verdad, la de Celso Alegre también es una historia muy, muy linda. Por último, Esteban, y agradeciéndote el contacto, entonces, con toda esta historia que nos contaste, todo esto se resume en estas nominaciones tanto para el argentino como para Geoffrey Cardoso. Efectivamente, sí. Bueno, en su testamento Alfred Nobel justamente fue muy claro cómo iba a dividir su fortuna una vez que él muriera, y entre ellos está establecer un premio que se llama naturalmente Premio Nobel de la Paz, que se hace todos los años desde el año 1901, excepto en los años principales de las guerras mundiales, y esto se establece en el caso del Premio Nobel de la Paz para aquella persona que haya trabajado más o mejor para establecer, digamos, la paz entre dos naciones. Y bueno, esto naturalmente, más allá de permitir la identidad de estos compatriotas, también sirvió para tener un acercamiento con las autoridades británicas, y que de alguna manera se vaya cerrando esta herida que ha quedado y que naturalmente va a quedar para toda la vida, pero por lo menos esto de alguna manera contribuyó para que vayamos cerrando un poco todas estas heridas que nos duelen mucho, ¿no? Esteban, un verdadero placer y muy contentos de tenerte nuevamente aquí en nuestra pantalla. Tenemos un mano a mano que hiciste con Marcelo Rubiolo, que la gente lo puede ver en 9link.com.ar, respecto a tu historia como veterano y el orgullo de justamente que seas uno de los argentinos que representó al país en Malvinas, y que lleve siempre la bandera de las Malvinas a donde vayas, porque eso es lo que nos inculcaste en tu paso por aquí por el canal. Así que muchas gracias por eso, Esteban. Gracias a ustedes, Guido, un gran cariño para vos, para Nuria, un gran saludo a la teleaudiencia, y como siempre dispuestos para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. En cualquier momento. Muchas gracias. Buenas noches, Esteban. Nosotros continuamos con más información en Noticiero 9 de Medianoche.